Estimados colegas, vamos a ver cómo se puede estimar el costo al que se llegará al final de la obra. Antes de continuar, mucho les agradeceré si se suscriban a mi canal, donde podrán apreciar todos los videos de Construxoft que les permitirán presupuestar, programar, valorizar, fasear y controlar económicamente sus obras. Es de suma importancia que toda empresa constructora pueda estimar o predecir el costo al cual llegará al final de la obra en base a los rendimientos obtenidos hasta un determinado mes de ejecución de la obra. Vamos a ver este proceso en el siguiente cuadro de curvas S. Esta es una obra que tiene un plazo de ejecución de 7 meses y nos encontramos en el quinto mes de ejecución de la obra. Desde el presupuesto inicial de la obra se sabe que el costo total del proyecto, que es el BAC, que es el presupuesto a la conclusión, ¿no? Y lo que se desea es estimar el costo final del proyecto denominado EAC, que es la estimación a la conclusión. La metodología para este fin se basa en la comparación de estas tres curvas. La curva S programada, que se obtiene del cronograma previsto para la obra en base al presupuesto contractual. La curva S de valor ganado, que se obtiene de las valorizaciones que controlan el avance físico de la obra. Y la curva realizada, que es la curva de lo realmente gastado en obra. La curva S programada es el punto de partida de la obra. Es aquella que responde a una planificación del desarrollo de la obra. Esta curva es conocida como el valor planificado, que es PV. La curva S de valor ganado se obtiene al considerar los avances físicos reales referidos a la programación base. Esta curva se va obteniendo mediante las valorizaciones mensuales, conocidas también como valor ganado o EB. En la medida que se vaya ejecutando la obra, se irá obteniendo la curva que representa el gasto económico, el gasto real de la obra, que es la curva S realizada, conocido como costo real o AC. Cuando los avances valorizados en un determinado momento de la obra, en este caso en el quinto mes, coinciden con los costos programados, el valor EB coincidirá con el monto programado PB. Por lo tanto, el proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo programado. Es de tener en cuenta que cuando se termine el proyecto, el monto total de la sumatoria de los avances ejecutados de las valorizaciones, que es EB, deberá ser el costo total del proyecto ejecutado, BAC. Por lo tanto, el costo total del valor ganado será igual al costo programado. La fecha de término de la obra, que viene a ser el final de la curva EB, que es la curva de valor ganado, respecto a la curva programada PB, indicará si el proyecto ha terminado en adelanto o si el proyecto está terminando en atraso. Por otro lado, la comparación de las curvas SAB AC, que es el gasto realizado o costo real, respecto a la curva programada PB, indicará si hay una ganancia o un sobrecosto al final de la obra. En función a estos valores mensuales, EB, valor ganado, AC, costo real, y PBE, valor planificado, se obtienen dos índices muy importantes que toda empresa debe considerar en el control de la obra. Estos son los índices de rendimiento que reflejan el rendimiento del costo, CPI,
y el rendimiento del plazo o del cronograma SPI. El índice de rendimiento de costo CPI es EB entre AC, que es el valor ganado entre el costo real. Un valor de CPI menor que 1 indica que el costo está por encima de lo previsto, por lo cual hay una pérdida económica. Un valor de CPI igual a 1 indica que el costo está de acuerdo a lo planificado. Y un valor de CPI mayor que 1 indica que el costo es menor que lo previsto, por lo cual hay una ganancia económica. El índice de plazo SPI es el valor EB entre PB, que es el valor ganado entre el valor planificado. Cuando SPI es menor que 1, se ha invertido más tiempo que lo previsto, por lo cual hay un retraso en la obra. Cuando SPI es igual a 1, el plazo está de acuerdo a lo planificado. Y cuando SPI es mayor que 1, se ha invertido menos tiempo que lo previsto, por lo cual hay un adelanto. Por lo tanto, empleando esta metodología, se podrá llevar un seguimiento mensual de toda la obra o de cada una de las fases de control, pudiéndose establecer las correcciones necesarias para continuar con la obra de acuerdo a lo planificado. Si estamos ejecutando una obra que tiene un plazo programado de 7 meses y nos encontramos en el quinto mes, existen 4 formas para determinar o predecir cuál será el costo final de la obra. La primera forma es empleada cuando se estima que en el futuro no habrá variaciones significativas del ritmo de la obra y no existe mucha diferencia entre el valor ganado EB y el costo real de la obra AC. Por lo tanto, el EAC, la estimación a la conclusión, sería igual al costo real más el BAC, que es el presupuesto hasta la conclusión menos el valor ganado. La segunda forma de cálculo es similar a la primera forma, la cual incluye el índice de rendimiento de costos CPI, por lo que esta forma considera que las variaciones de costos se reflejarán en el comportamiento del ritmo de la obra. Se asume que estas variaciones de costos se mantendrán en el futuro hasta el término de ejecución de la obra. La tercera forma considera el índice de rendimiento de costos CPI y el índice de rendimiento de plazo SPI. Esta forma refleja el comportamiento a nivel de costo y cronograma y se estima también que este comportamiento se seguirá manteniendo en el futuro. La cuarta forma de cálculo es la más empleada y se obtiene en función a la curva S de acuerdo a lo avanzado a la fecha, donde es posible efectuar una proyección del costo total al final de la obra, asumiendo que la obra se seguirá ejecutando con el ritmo actual. Se sabe que al término del proyecto, los avances físicos ejecutados, que es la curva EB de valor ganado, serán iguales a los avances programados, que es la curva PB, valor planificado. Por lo tanto, el costo del valor ganado será igual al costo programado. A este costo se le denomina BAC, que es el presupuesto hasta la conclusión, o valor ganado al término de obra. Y lo que se desea es estimar el costo final, denominado EAC, que es la estimación a la conclusión o costo realizado proyectado. Supongamos que estamos en el quinto mes de ejecución de la obra y se conoce cómo se ha ejecutado la obra en cuanto a costos y tiempos. Lo que se desea es saber lo que está por venir, esto es, cuál será el costo al final de la obra, si mantenemos los rendimientos y el ritmo actual. Por lo tanto, se desea determinar el EAC, que es la estimación a la conclusión o costo realizado proyectado, para lo cual se aplicará una simple regla de 3.
Mediante las valorizaciones se tiene el EB, que es el valor ganado hasta el quinto mes, y se sabe que a la culminación de la obra las valorizaciones deberán tener relación directa al BAC, que es el presupuesto hasta la conclusión. Por otro lado, conocemos lo gastado realmente en la obra, que es el costo, que es AC, que es el costo real, el cual tendrá relación directa al costo proyectado que deseamos conocer o estimar al final de la obra, que es el EAC, la estimación a la conclusión. Por lo tanto, aplicando una regla de 3, tenemos que EB, el valor ganado, es al BAC, que es el presupuesto a la conclusión, como el gasto realizado, que es AC, es al EAC, que es la estimación a la conclusión o costo realizado proyectado. Y esta es la simple regla de 3, donde EAC es el gasto realizado por el presupuesto hasta la conclusión entre el valor ganado. Ahora vamos a ver cómo efectúa Construcsoft valor ganado la estimación del costo al final de la obra. Pero antes, les sugerimos se inscriban en el canal para ver todos los videos de Construcsoft y permitir que estos videos puedan ser apreciados por más colegas que trabajan en el sector de la construcción. Asimismo, en la parte inferior del video les dejo el link donde podrán descargar el artículo completo de la proyección del costo final de la obra. A continuación vamos a ver la facilidad y simplicidad con la que Construcsoft valor ganado obtiene la proyección del costo final de la obra, proceso que efectuaremos exprofesamente en una obra que no ha tenido control del costo ni del plazo previsto en el cronograma. Esta es una obra de señalización vial y el metrado de la obra consta de dos secciones, una de señalización y otra de cerco perimetral. Y nuestro costo directo total es de 497.602 soles. Si vemos el presupuesto de la obra, esta obra se está controlando solo el costo directo, aquí no se controlan los gastos generales. Luego la obra se ha programado y en la distribución del metrado tenemos los avances previstos para los 4 meses de duración de la obra. Aquí podemos ver el histograma de personal, como también la curva S económica para toda la obra. Luego tenemos las valorizaciones y como estamos en el tercer mes, podemos ver el calendario valorizado mensual, el cual nos muestra los porcentajes de avance de cada sección de obra, como también la curva S económica, que es la comparación entre la curva S presupuestada y la curva S valorizada o de valor ganado. Tenemos también el faseo de la obra, donde se han creado las partidas de control. En este caso tenemos 11 partidas de control. Una vez creadas las partidas de control, se procede a controlar la obra. Los materiales se han controlado en base a un carril promedio. La mano de obra se han alimentado semanalmente las horas hombre y el costo de las planillas por cada fase de control. En cuanto a los equipos, el control es mensual
Se alimenta también las horas máquina y el costo mensual de las máquinas por cada fase de control. Y respecto a los subcontratos, por ejemplo, en este mes tenemos también los subcontratos, los gastos por los subcontratos y las respectivas fases de control. En base a todo este proceso, tenemos el control de la obra. En la sección, en la parte de valor ganado, el cual muestra el gasto realizado mes a mes de los materiales, de la mano de obra, de los equipos y los subcontratos. Tenemos también los costos totales de lo programado, de lo valorizado o valor ganado y el gasto real efectuado en obra. También tenemos aquí los índices de costo, CPI, y los índices de plazo, SPI, mes a mes, los que nos darán un fiel reflejo del desarrollo de la obra. La curva S económica muestra la comparación de las tres curvas. En realidad la obra se ha ejecutado hasta el tercer mes y se está dando inicio a la ejecución del cuarto mes. Ya con estos índices, desde el principio, la empresa pudo haberse dado cuenta que estaba mal ahora, pero si la empresa no contaba con un sistema de control, no podía ver estos resultados. La proyección del costo final de obra la podemos ver mes a mes. Si estamos en el primer mes, por ejemplo, tenemos que el presupuesto total es 497.602 y tenemos acá también las cuatro formas de cálculo. Si vemos la cuarta forma, que es la más usada, nuestro presupuesto llegaría a 512.365. En el segundo mes, nuestro presupuesto llega a 534.252.000. ¿Por qué? Porque no se tenían estos índices. Y si vemos el tercer mes, aquí tenemos ya un monto de 526.357, que es un monto mucho mejor que el monto proyectado del mes anterior, pero de todas formas habría una pérdida económica de la obra. En el costo final tenemos acá los índices de eficiencia, que son los índices de costo, CPI, y los índices de plazo, SPI, por cada fase de control. Esta es la metodología que emplea Construsoft Valor Ganado para el control de sus obras, obteniendo los índices de rendimiento de costo y de plazo mes a mes, los que servirán como indicadores para efectuar las correcciones necesarias y continuar la obra de acuerdo a lo planificado. Por lo tanto, en función a la proyección de obra y las curvas de valor ganado, se debe de tratar de identificar la problemática de la obra en base a las siguientes formulaciones. Se está gastando más de lo previsto, existe un retraso de obra a causa de rendimientos, no se está logrando una producción eficiente, existió un error en la planificación de la obra, o qué otras causas complican el avance de la obra. En el presente caso, la ejecución de la obra ha tenido problemas de plazo y de costo, por lo que de todas formas, todas las formas de cálculo estiman un costo final de obra mayor al presupuestado. Si se hubiese empleado un sistema que controle los avances y rendimientos paralelamente a los resultados de los índices de eficiencia
y de plazo y del costo, se podría haber corregido el ritmo de avance de la obra en el momento preciso para lograr un buen resultado en ejecución de la obra. Sugerimos visitar www.construcsoft.com, donde encontrarán los videos de Construcsoft en los cuales se han desarrollado temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obra. Allí también podrán descargar el libro del presupuesto civil valor ganado, como también el sistema Construcsoft gratis que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.